Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Oremos. Señor, gracias en esta mañana por el tiempo que nos has dado de adoración a ti a través de los cantos, a través de la ofrenda y también, Señor, todo el acto de expresión que hemos dado en esta mañana a ti. Gracias por ello. Gracias ahora que podemos abrir la palabra tuya para dejar que tú nos hables, para dejar que tú nos enseñes. Rogamos en esta mañana que tu Espíritu nos hable, tu Espíritu nos guíe, tu Espíritu, Señor, nos ayude a vivir una vida en obediencia a tu santa palabra. Permite que en esta mañana produzca ese fruto que tú deseas en nuestras vidas hoy día. En el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. Hemos comenzado hoy el estudio del Salmo 119. Todo el mundo debe tener su libro de discipulado o tiene su versión digital. Si no tiene el libro, puede adquirirlo después del servicio en la parte de atrás. Han estudiado sin duda en la primera lección o la primera parte, Salmos 119, 1 al 8, que son desde las páginas 6 en adelante hasta las páginas más o menos 10. Vaya haciéndolo cada semana y cada domingo usted viene ya para escuchar lo que Dios también ha estado enseñándome a través de este salmo en una forma diferente, lo que llamamos el sermón. En esta mañana queremos ver el tema de la vida en obediencia a la palabra de Dios. Tema que ya hemos escuchado varias veces. Es interesante que en la búsqueda del significado de la vida es algo que nuestro mundo persigue con mucho anhelo. Está tratando de buscar la satisfacción en todas sus facetas, hasta llegar al punto de tener lo que llaman algunos la autorrealización. ¿Han escuchado de eso? Hace mucho tiempo, uno de los psicólogos sacó una pirámide llamada la pirámide de Maslow. Vea, esta figura es como esta que va a aparecer ahí. Esta es la figura de Maslow. Esto quiere decir que si todas estas cosas van concordando una a una, eventualmente usted va a llegar y progresar desde lo fisiológico, seguridad sociales, y llega a este punto que se llama la autorrealización. No sé qué significa eso, la verdad. Yo solamente estoy compartiendo lo que sé sobre esto. La gente está buscando este significado y si todas estas cosas están en perfecta armonía, usted llega a llegar a la autorrealización. Esta es una pirámide antigua. Lo moderno que me acabo de enterar, acaba de salir, es lo que se llama un enneagrama. ¿Okay? Y es un perfil de 9 características, lo cual realmente este es el enneagrama. Y tiene una lista de 9 características que realmente te ayuda a describirte quién eres y eventualmente te va a llevar a la autorrealización. Tiene su historia, usted lo puede buscar en el internet. ¿De dónde proviene esto? Viene de la Iglesia Católica y de una persona mística y eventualmente ahora está en los ambientes cristianos y han sacado nuevos libros que hablan sobre este tema. ¿Por qué? La persona está buscando el autodescubrimiento, lo que yo deseo, yo necesito, lo que yo quiero realizar. El problema con esto es que esto nos lleva a una actitud que dice, nadie me juzga a mí. Es más, los mexicanos saben este dicho, el respeto al derecho ajeno es la paz. Sí, Benito Juárez. Lo que dice es que tus derechos son más importantes. Es por eso que hoy el aborto es legal. En estos días el presidente apoyó una propuesta de la ley
y el Senado del gobierno tuvo la oportunidad de cumplir esta, de llevarla a cabo a ser ley. La ley decía, o la propuesta era que sería ilegal después de las 20 semanas el aborto. Usted póngase a pensar, después de 20 semanas, está hablando de 4 meses. Sería ilegal después de 4 meses. Y esa propuesta no pasó. ¿Por qué no pasó? Porque todo el mundo está buscando sus intereses. Los intereses políticos, de los políticos, y también la gente que dice, bueno, es que yo quiero disfrutar mi vida. Y yo no quiero preocuparme por otra persona. Mis derechos valen más que los de un bebé que no ha nacido. El miércoles estuve en una competencia de secundaria, de ética, y me tocó el caso de juez. ¿Pueden imaginarse eso? Fue uno de los jueces más duros en esa, creo yo. Y en varios de estos casos, los estudiantes tenían que arguir que las personas tienen sus derechos. Obviamente tenían que arguir muchos casos que habían diseñado para contestar ellos en grupo. Y casi siempre lo que ellos hablaban como defensa a los argumentos era que si algo te hace feliz y no le hace daño a nadie, eso está bien. Ahora, quiero que piensen en ese concepto, ¿ok? Todo lo que te hace feliz, eso está bien. Por ejemplo, uno de los casos fue, esta persona tiene un desorden de identidad íntegra del cuerpo. ¿Qué es eso? Es una persona que sufre de un conflicto entre lo que su cuerpo es físicamente y lo que su mente, todo lo demás le dice que es. Por ejemplo, esta persona, ese es el síndrome, cree que debe de ser incapacitada y desea que se le ampute una parte del cuerpo. Y si alguien no lo hace, ellos mismos se llegan a dañar, a cortar la parte del cuerpo. Ese es el problema, eso es el Bodily Integrity Identity Disorder. Es un porcentaje muy pequeño a ese tipo de personas. Entonces, en los 2 grupos que discutimos este tema, los 2 grupos estuvieron de acuerdo que es mejor que un doctor les corte la parte, aunque esté funcionando bien, pero como ellos han deseado siempre ser deshabilitados, hay que cortárselos, porque no queremos que ellos se dañen a sí mismos y sea peor. Además, no queremos que vivan infelices el resto de sus vidas. ¿Ves lo que pasa? Lo que me hace feliz. ¿Dónde lleva eso? Pero para el cristiano la vida no funciona así. No es lo que me hace feliz lo que domina mi vida. ¿Por qué? Porque tenemos la verdad absoluta de Dios, la palabra de Dios, por la cual el cristiano puede guiarse. Es la revelación que viene directamente de Dios para nosotros, para que nosotros podamos vivir la vida como Él nos pide. Es en la palabra donde nos describe el pensar de Dios. Nos dice su enseñanza, nos enseña sus mandatos, nos muestra sus preceptos, nos dice cuál es su ley, sus normas y la voluntad de Él para con nosotros, como Él nos diseñó. Pero esto es imposible si no tienes una relación con Cristo. No puedo pedirte esto si tú no conoces a Cristo. Si no conoces a Cristo, yo te voy a decir que este libro no va a producir el efecto en tu vida. Va a producir una cierta incertidumbre en tu vida. Vas a decir, yo no puedo cumplir con todo eso. Perfecto, es porque la ley, dice Pablo, te muestra que eres pecador. La ley es la que te va a llevar, la palabra de Dios es la que te va a llevar a realizar que eres pecador, que necesitas de Cristo, necesitas la salvación a través de Él, y sin Él no puedes vivir, y sin Él no puedes cumplir la palabra de Dios. Ese es el primer paso. Tienes que reconocer que Cristo, la palabra encarnada de Dios, vino a este planeta para morir en tu lugar, para pagar por tus pecados, para que tú puedas tener una relación con Él, una comunión con Él, y puedas llegar a tomar este libro como la palabra de Dios y ayudarte a crecer. Pero todo comienza cuando tú crees de corazón lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Lo confiesas.
te arrepientes de tu pecado y confiesas públicamente a través del bautismo tu fe, que es lo que pretendemos hacer el febrero 18 si hay personas que están listas para ello. Cuando crees en Cristo eres una nueva persona, dice 2 Corintios 5:17. Y comienzas esa aventura de vivir amando y obedeciendo a Dios. Obedecer su palabra es obedecer a Dios. Amarle a Dios es obedecer la palabra de Dios. Y esto es lo que enseña este salmo. Los primeros 8 versículos nos enseñan cómo es la vida que vive en obediencia a la palabra de Dios. Recordemos que este salmo se escribió cuando no teníamos una Biblia completa. Para un momentito, no te me adelantes, atrás. Okay. Se escribió cuando no había Biblia completa. Estamos hablando de que había ciertos libros del Antiguo Testamento, pero no estaba completa. Es más, el Antiguo Testamento se completó para el tiempo de Cristo, ya estaba todo el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento era la base del judaísmo, fue la base del cristianismo por los primeros 100 años. Hasta que se formuló o se pusieron el canon, lo que llamamos el canon del Nuevo Testamento, fue formado. Y hoy día tenemos la Biblia completa. Imagínate, el autor de este salmo escribió del valor de la palabra de Dios cuando no estaba completa. Hoy día tenemos la Biblia completa, 66 libros. Y sin embargo, parece ser que hoy día no es tan valiosa para nosotros. La miramos como una obligación, que tampoco hacemos, aunque sabemos que es obligación. Y menos la leemos para obedecerla. ¿Por qué? Porque la naturaleza nuestra es buscar nuestra autorrealización. Queremos que nuestros deseos se cumplan. No queremos correr a Cristo, a su palabra, deseando obedecerla. Y no es fácil para el creyente tampoco. Hay esa lucha que va a tener continua. Y sin embargo, Cristo dijo que como seguidor de Cristo, debe de ser tu anhelo, tu pasión y tu deseo. ¿Por qué? Cristo dijo que los mandamientos de Él se resumen en 2. ¿Cuáles son? Amarás ¿a quién? A Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Se resumen todos los mandatos ahí. Quiere decir que cuando amas a Dios, amas a tu prójimo. Y el que ama, dice Cristo, me ama, obedece su palabra. Juan 14, 23 y 24 dice esto. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, es claro, ¿cierto? Que me ama, me obedece. El que no me ama, no guardará mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Muy claro. Yo amo a Cristo, yo obedezco. Yo no amo a Cristo, yo no obedezco. Juan 15:10 también dice lo siguiente. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cristo dijo, si me amas, vas a guardar mi mandamiento. Una vida completa, una vida abundante, una vida satisfecha, una vida íntegra, una vida bendecida, una vida llena, completa, viene como resultado cuando obedecemos la palabra de Dios. Es cuando tenemos comunión con Dios. Cuando obedecemos a Dios, su palabra, tenemos esa comunión con Dios. Y Él nos imparte su vida a través de su palabra. Y afecta todas nuestras facetas de nuestra vida. ¿Cómo es la vida obediente a la palabra de Dios? Comencemos a hablar sobre este salmo. Quiero que veas, muestra la gráfica de este salmo, cómo está compuesto. Es un salmo, si vamos a hablar de lo especial, de lo increíble que es Dios cuando nos dio su palabra, es que nos dio un increíble documento que nos muestra lo maravilloso que es la palabra de Dios. Este salmo está compuesto por 22 estrofas.
Cada una de esas 22 estrofas equivalen a las 22 vocales en el hebreo. Cada una de esas estrofas tiene 8 oraciones. Y cada una de esas oraciones comienza con la primera letra del alfabeto hebreo y consecutivamente hasta la última estrofa. Y le quiero mostrar, obviamente, ese es en hebreo. Si usted ve esta letra, Aleph, por eso algunas Biblias tienen Aleph. Aleph, comienza ahí, Aleph, 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 Aleph. Las oraciones comienzan de derecha a izquierda, ¿okay? Para allá, para allá, para allá. Ahí están las 8 oraciones que equivalen a los primeros 8 versículos. Después comienza la segunda estrofa con la letra Bet, que equivale a nuestra letra B. Esta equivale a la letra A. Letra B, 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 B. Así por consecutivamente, 22 estrofas, cada una comienza con la letra del alfabeto hebreo. Increíble, ¿no? Uno dice, ¡wow! Eso es increíble. Lo increíble es que Dios nos ha dado su palabra. Una obra de arte realmente. Pero más que eso, lo que Dios desea es que nosotros obedezcamos su palabra. Es que nosotros tomemos su palabra y que podamos ser obedientes a Él. ¿Cómo es una vida obediente? Hablemos de eso en esta mañana. Primero, una vida que es obediente a la palabra de Dios es una vida bendecida por la integración de la palabra de Dios en toda su vida. El Salmo comienza, bienaventurados, bendecido por Dios. Cuando alguna vez se les pregunta a las personas cómo estás, ellos dicen, bendecido. Pero bendecido para esas personas significa un montón de cosas. Lo material, tener todo lo que ellos quieren. Si tienen todo lo que quieren, están diciendo bendecidos. La idea no es esta. Este pasaje dice bendecidos, bienaventurados, son aquellas personas que obedecen a la palabra de Dios. Son los que están agradecidos con Dios por lo que les ha dado. Y no tiene que ver nada realmente con tu condición externa, si tienes todas las cosas. Tiene que ver con tu relación con Dios. Y obviamente Dios bendice a esa persona aún en las circunstancias más difíciles. Dice bienaventurado. No es tener todo lo que yo quiero. No es todo lo que yo deseo. Eso no es ser bendecido. Cuando hablaba con estos jóvenes en este debate, casi todos ellos decían que la felicidad de ellos, que ellos tuvieran lo que quisieran, lo que querían, era lo más importante en sus vidas. Eso no es ser bienaventurado. Ser bendecido es cuando mi completa satisfacción viene de hacer la voluntad de Dios, como Él ha revelado en su palabra. Y el resultado es evidente. Se ve en muchas maneras. Mire lo que dice el Salmo. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los íntegros de camino, los completos de camino, los irreprensibles en sus caminos. Quiere decir que son personas que no viven con una dualidad, que son una cosa en un lugar y son otra cosa en otro lugar. La persona obediente es bendecida por Dios porque su vida es una vida íntegra, completa, que vive lo que Dios le ha dicho. Vive una vida cristocéntrica. La palabra de Dios radica en su vida como la autoridad máxima, el Logos divino, Cristo mismo es Señor de su vida. Y el Espíritu Santo a la vez también está dirigiendo a esta persona y muestran a Cristo. Es una persona completa. Además dice, los que andan en la ley de Jehová. Viven diariamente la ley de Jehová. ¿Qué es esa palabra ley? ¿Usted la ve ahí? Aparece 25 veces en este salmo y significa lo que ellos llamaban el Torah, la enseñanza, podríamos decir, la instrucción de Dios. El Salmo 19:7 dice acerca de esto, la ley de Jehová es perfecta, que convierte, renueva, transforma el alma. Y ya que la palabra de Dios es perfecta, es moralmente pura y superior, no como la opinión humana, puede renovar, puede transformar, puede cambiar tu vida. Eso es parte de la bendición de Dios. Cuando tú obedeces su palabra, transforma, cambia tu vida.
Y la vida del creyente lo muestra en su vida diaria. Dice, los que andan en la ley de Jehová, los que viven. No hay necesidad de que ellos digan algo, porque ellos pueden decir, para mí el vivir es Cristo, porque obedezco su palabra. Cuando vivo lo que la palabra de Dios me dice, estoy dejando que Cristo viva en mí. Cuando obedezco la palabra, estoy haciendo lo que Él me manda, no mis placeres, sino lo que Cristo quiere. ¿Cómo está tu compromiso? A vivir la palabra de Dios. ¿Estás viviendo de acuerdo a la palabra de Dios? Muestra tu vida, tu amor a Cristo en tu vivir diario. Muestra que tu vida es una vida completa, irreprensible, íntegra. ¿Qué te está diciendo el Espíritu Santo en esta mañana? En segundo lugar, esta persona es bendecida porque obedece la verdad de Dios. Vea el versículo 2, dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios. La palabra testimonios o estatutos 23 veces aparece en este salmo y significa pacto o los acuerdos de ese pacto, lo que Dios afirma o testifica como su voluntad. El Salmo 19:7 dice, ustedes pueden mirar que el Salmo 19 va muy las mismas palabras están usadas en Salmo 119, dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios es segura, es tan firme, dice el Salmo, es tan fiel y por eso es que da sabiduría. La sabiduría es parte de la bendición que recibe el creyente que es obediente a Dios. Cuando Cristo te salva, Él te llama a vivir una vida de acuerdo a su nuevo pacto, que está establecido por su muerte, sepultura y resurrección. Este pacto es inquebrantable, envuelve ciertos requisitos de ti que nosotros debemos de hacer. Un seguidor de Cristo es uno que es bendecido por Dios porque guarda, obedece lo que el Señor manda. En tercer lugar, vea la parte final del versículo 2. Dice, y con todo el corazón le buscan. Es una vida bendecida porque busca a Dios con todo su corazón. El seguidor de Jesús es bienaventurado porque lo busca a Dios a través de su palabra, con toda devoción. Anhela a Dios cada día. Me encanta el Salmo 42:1, que dice, como el ciervo, como el venado, brama por las aguas, sediento. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es su clamor cada día. Quiero conocerte. El creyente desea conocer más a Dios. Pide a Dios que se le revele a través de su palabra. Cuando leía este texto, estaba estudiando el texto de hoy, llegó un punto de que iba manejando a casa y dije, realmente no tengo este deseo. Quiero tener este deseo que el salmista tiene por la palabra de Dios. Y honestamente no tengo ese deseo como lo tiene el salmista. El Hijo de Dios que vive bajo la bendición de Dios es aquel que integra la palabra de Dios a su vida. Esto quiere decir que toda su vida está bajo el mando de Cristo y está guiada a través de su palabra. Puedes ver su compromiso, su obediencia a ella y busca a Dios cada día a través de ella. Segundo lugar, una vida en obediencia a la palabra de Dios, versículos 3 y 4, es una vida que moralmente está alineada con la palabra de Dios. En el concurso que estuvimos, pregunté lo que estos jóvenes pensaban que era moralidad. ¿Qué se imaginan que es moralidad? Cuando alguien le pregunta a un joven como ellos.
¿Alguna idea? ¿Qué dirían ellos? Está conectada con lo que hablamos al comienzo. Todo aquello que yo piense que es correcto o moral. ¿Qué es moral? Todo lo que yo piense que es correcto. Ahora, sin embargo, cuando llegamos en un caso de que hablamos de si hubieran autos preprogramados para manejarse solos y que estuvieran programados que en el caso de un accidente, si en un auto iban 5 personas y yo iba en ese auto, ellos decían, debería el auto estar programado para que yo muriera en el accidente para no matar a las 5 personas, aunque aunque ellos se hubieran equivocado. Para mí en mi mente estaba, ok, no entiendo esta contradicción. Por una parte me están diciendo de que cada quien hace lo que le hace feliz, pero en este caso esto no me va a hacer feliz, me va a matar. Pero está bien porque el valor de una persona es menos que el valor de 5 personas. Hay una confusión moral en nuestro tiempo. El creyente tiene la palabra de Dios, que es la guía moral, y tu vida debe alinearse a la palabra de Dios en el área moral. Bien, el versículo 3 dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. ¿Cómo es esa vida que se alinea a la palabra? Rechaza el pecado. Si vives para Cristo, ya no vives o andas para ti. Si andas o vives para Cristo, ya no vives para el pecado. Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto en Cristo Jesús, ¿cómo pues viviremos aún en Él? No. El versículos 12 al 14 dice también lo siguiente en ese mismo texto. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, sus malos deseos. Dice, ni tampoco presentéis vuestros cuerpos como instrumentos de iniquidad para complacer al pecado. Sino dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros cuerpos como instrumentos de justicia. ¿Qué está diciendo el pasaje? No, cuando Dios te salva, cuando Cristo te salva, el cristiano que es obediente alinea su vida a la palabra de Dios. Quiere decir que rechaza el pecado. Ya no vive en pecado. Te llamó para que vivieras para Él, no para seguir el pecado. En Efesios 5, del 1 al 8, habla de una lista de cosas que no son ya nuestra práctica. Lo puedes leer en tu casa, no tenemos tiempo para leerlo, pero examina en Efesios 5, del 1 al 8, las cosas que Dios dice, eso no es parte de tu vida. Eso era de tu vida pasada, ahora en Cristo eres una nueva persona. Y cuando leas ese texto, ve si tu vida se alinea a lo que dice ese texto. Si no está alineando tu vida a ese texto, quiere decir que necesitas someterte a la palabra de Dios. Pero parece que hoy día esperamos lo opuesto. Esperamos que Dios nos bendiga siendo desobedientes. El autor de Hombría al Máximo que estamos leyendo, que ya todos ustedes saben, los hombres, los domingos nos reunimos para reunirnos, cada vez encuentro algo que aplica a este tema. Dice lo siguiente: mentir y defraudar en el negocio y demandar que Dios lo bendiga y prospere es tentar a Cristo. Hombres y mujeres persiguiendo la promiscuidad a pesar de saber que está mal. Hijos que rechazan el consejo piadoso de los padres. Congregaciones que demandan que el pastor construya la iglesia en base a programas sociales en vez de la palabra de Dios y oración. O creyentes deseando disfrutar los beneficios de la salvación y los placeres del pecado al mismo tiempo. Todos están tentando a Cristo. Está diciendo, no, eso no es estar alineado a la palabra de Dios. Y realmente creo yo, cuando nosotros pecamos como cristianos, en ciertas áreas morales, abrimos la puerta a esa área y creo que esa puerta jamás se cierra completamente. Nunca vas a ser como antes. Tienes que de ahí en adelante luchar
para mantenerte fiel en los caminos del Señor, porque diste la oportunidad que esa área entrara el pecado a tu vida. El cristiano que obedece la palabra de Dios alinea su vida a la palabra de Dios, rechazando el pecado. Segundo lugar, versículo 4, dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. No solamente eso, reconoce lo que Dios le ha mandado. La palabra preceptos, 22 veces en este salmo, significa mandato. Lo que Dios ha designado que hagamos. Salmo 19:8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos, son la norma normata. Hay una frase en latín, norma normata, es una norma que no tiene norma. Es la única norma que es absoluta, la palabra de Dios. Y como tal, dice, alegra en el corazón. No trae miseria, no ata a la persona, no te roba la felicidad. Al contrario, te da el gozo, experimentas la voluntad de Dios en tu vida. Cuando vives en obediencia a la palabra de Dios, tu vida moral se alinea con ella. Ya no vives de acuerdo a lo que tú crees, a lo que tú crees que es moralmente bueno o malo. Ya no crees lo que la cultura te dice que eso es moralmente. Crees lo que Dios dice aquí, alineas tu vida de acuerdo a lo que está en ella. Pregunta para ti en esta mañana es, ¿está alineada tu vida con la palabra de Dios? Hay cosas que sabes que no están de acuerdo a la palabra de Dios, pero rehusas alinearte a ella. Y si estás esperando que alguien te motive para que te sometas a eso, realmente no creo que va a suceder. Lo único que va a suceder es que la disciplina del Señor va a ser efectiva en tu vida. Y generalmente las consecuencias son el producto de esas decisiones. Y recuerdo que hace muchos años, una chica que conoció a Cristo en nuestro ministerio, vino para pedirme consejo y decir, yo estoy saliendo con este joven, pero no es creyente. Y quería mi consejo. Bueno, le mostré 2 Corintios 6:14 y le dije que la Escritura es clara en cuanto a no unirse con alguien que no es creyente. Esta chica no aceptó mi consejo, eventualmente se unió con esta persona, se empezó a vivir con esta persona y al final quedó embarazada. Gracias a Dios que tuve la oportunidad de compartir el Evangelio con él también, llegó a conocer a Cristo. Se casaron. Y quisiera poderles decir que la historia terminó fantástica, excelente, pero no fue así. Hoy día parece que están separados y divorciados. Y mucho tiene que ver con esos valores espirituales que tenían desde el comienzo. Y él no quería asumir el rol de padre, prefería estar mirando caricaturas en la televisión que ser el líder espiritual en su casa. Y ella deseaba que él fuera líder espiritual, pero trabajaba mucho y tenía que mirar sus caricaturas después con los niños. Esto es lo que pasa cuando decidimos nosotros seguir lo que nosotros queremos y no alinear nuestra vida a la palabra de Dios. Cuando decides alinearte a la cultura, a las opiniones modernas o a tu propia ética, no esperes la bendición de Dios. Esto no va a suceder. Es cuando alineas tu vida a la palabra de Dios cuando va a traer alegría a tu corazón, dice el Salmo 19:8. El seguidor de Cristo que vive en obediencia a la palabra de Dios alinea su vida moral a la palabra de Dios. Pero también, en tercer lugar, es una vida apasionada por la palabra de Dios. Versículo 5, mira lo que dice. ¡Ojalá! Pero ese ojalá no es ojalá. ¿Sabe cómo es eso? Es una oración. Ojalá. ¡Cuánto deseo! Yo quiero eso. Que sea realidad en mi vida. ¿Qué cosa? Que fuesen ordenados mis caminos
Que su vida sea guiada diariamente por la palabra de Dios. Es una oración diaria en la vida del creyente. Señor, guíame hoy día. Quiero obedecerte con una pasión. Dice, para guardar tus estatutos o tus decretos, 21 veces en este salmo, lo que Dios revela como ley o norma. Es más, la palabra es grabar, inscribir. Cuando oramos que Dios nos guíe a través de sus palabras con intención de obedecerla. Debe de ser nuestra intención al abrirla, obedecerla. En Santiago 1:22 dice, mas sed hacedores de la palabra. Los que cumplen la palabra. Y no solamente oidores, engañándoos a vosotros. ¿Sabe qué pienso yo? Que muchas veces nos engañamos nosotros. Pensamos, no, yo estoy bien. No, yo creo que Dios está bien. Y estamos desobedeciendo a la palabra y pensamos, estamos bien. Nos engañamos. El cristiano obediente desea obedecer o cumplir las normas o los decretos de Dios porque son incambiables, son inmutables, son los que mantienen el orden en nuestra vida, mantienen el orden en este mundo. Es más, Dios ha decretado muchas cosas y están en su orden en el mundo. Por eso usted y yo estamos aquí presentes, porque Dios sostiene todo con su orden, con su poder, y lo puede hacer en nuestra vida. ¿Y sabe qué pasa? Cuando nosotros no dejamos que Dios establezca en nuestra vida ese orden a través de su palabra, la vida nuestra es un caos. Y lo veo cada semana. Cuando hablo con las personas y veo el caos en sus vidas, inmediatamente puedo ver, este caos viene porque no obedecemos su palabra. Nuestra oración debe ser que el Señor nos dé una pasión por la palabra de Dios, desear que nos guíe, desear obedecerla. Y por favor, no me vean como ejemplo y digan, yo quiero ser como usted, esa pasión que usted tiene, porque me falta. Pero tú puedes tener, porque dice la Escritura aquí, que tú puedes tener esa pasión. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos, tu oración diaria. Cuarto lugar, la persona que es obediente a la palabra de Dios recibe las recompensas de obedecer la palabra de Dios. Versículo 6 dice, entonces no sería avergonzado cuando atendiese todos tus mandamientos. Mandatos aparece 22 veces, significa lo que Dios ordena. Y dice ahí, no sería avergonzado, dice, cuando atendiese significa ahí poner los ojos con la intención de hacer algo. El salmista dice, tengo el deseo, tengo la intención de obedecer las normas de Dios, lo que Él ha dicho. Y el resultado es que yo no voy a ser avergonzado públicamente. En ese entonces, un judío que no obedecía la verdad de Dios era ridiculizado públicamente, categorizado como una persona infiel a Dios. ¿Sabe qué pasa? Hoy día es lo opuesto. El cristiano que obedece la palabra de Dios, que vive por este libro, que la toma como su vida para vivirla, es ridiculizado porque lo hace. Y además, si lo haces, la gente se va a burlar de ti. Te va a decir puritano, santo, radical, extremista. Romanos 1:16 dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y 2 Timoteo 1:7 dice que Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Dios te ha dado el poder para vivir una vida delante de Él, donde no tengas de qué avergonzarte porque obedeces su verdad. Cuando obedecemos a Dios con valor ante otros, podemos acercarnos a Dios con confianza. Versículo 7 también dice, te alabaré con rectitud de corazón. Cuando aprendiere tus justos juicios. ¿Qué está diciendo? Es la palabra juicios, aparece 23 veces en este salmo. Se refiere a lo que Dios ha revelado y declarado como bueno o malo en cuanto a las decisiones. El beneficio es que al obedecer la palabra de Dios, podemos adorar a Dios con pureza de corazón.
No hay nada que estorbe la adoración a Dios, porque vivimos en obediencia a la palabra de Dios. Y a medida que Él nos va enseñando lo que es bueno y lo que es malo, vamos obedeciendo. Es una actitud muy diferente hoy. Queremos alabar a Dios, pero no queremos obedecer a Dios. Cuando Dios nos manda algo, no lo queremos hacer. El salmista dice, no. El cristiano, el que obedece a Dios, puede acercarse con confianza, puede adorar a Dios con confianza. Nuestro Señor dijo en Mateo 5:8, dice, bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué está diciendo? Que aquel que vive en obediencia a la palabra de Dios, que vive con esa pureza delante de Dios, puede mirar a Dios, puede acercarse a Dios, puede tener esta comunión con Dios. Eso es lo que es adoración. Pero viene de la obediencia a la palabra de Dios. En quinto lugar, una vida obediente a la palabra de Dios es una vida comprometida a la palabra de Dios. Versículo 8 dice, tus estatutos guardaré. Otra vez, decretos, 21 meses, lo que Dios declara como norma. El deseo no se queda, como dice el versículo 5, solamente una expresión, una oración, sino que se vuelve la intención mía de obedecer. Obedecer a las normas de Dios sin titubeo. ¿Saben qué es eso, verdad? Sin ninguna inestabilidad, sino que digo, yo voy a obedecer a Dios. Yo estaba pensando, ¿cómo cambiaría nuestra vida si tuviéramos esta actitud? Yo quiero obedecer. Bueno, y fui un poquito más extremo. Pensé en algo. ¿Qué sucedería de mí si yo fuera prisionero en algún lugar y no tuviera Biblia? ¿Cómo me mantuviera en mi fe? ¿Cuánto conozco, cuánto sé, cuánto he aplicado a mi vida la palabra de Dios de tal manera que yo pueda alimentarme espiritualmente a través de ella? ¿Sabe que me preocupé un poco? Dije, oye, no sé demasiado. No he aplicado en mi vida la palabra, no la recuerdo. Estás ahí solo y tienes que recordar. ¿Qué vas a recordar? El cristiano debe estar comprometido a la palabra de Dios, cristiano que es obediente. Y el versículo 8 dice, no me dejes enteramente. Dios da la gracia a esa persona. El salmista dice, dame gracia, porque yo quiero tu gracia, porque yo quiero seguirte obedeciendo. Muchos de nosotros queremos la gracia de Dios, pero no queremos obediencia. Pero Él dice, no, dame la gracia porque yo quiero obedecerte. El Salmo 19:10 dice acerca de la palabra de Dios, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal. ¿Qué está diciendo el salmista? Para él la palabra de Dios es más que un deseo. Es un deseo que le lleva a buscar la verdad de Dios, le lleva a oírla, a leerla, a estudiarla, con un deseo superior a cualquier otra cosa. Deseo superior al éxito personal, deseo superior al tener una buena carrera, deseo superior al deseo de ser un buen padre o madre, deseo superior de ser popular o cualquier otro deseo. Dice, mi deseo es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la persona que obedece la palabra de Dios, su vida es bienaventurada, completa, bendecida, llena de satisfacción porque Dios es el que le guarda, que es íntegra en su vida, que alinea su vida de acuerdo a su voluntad, que obedece la palabra de Dios. No es automático, tienes que hacerlo cada día. Nuestro Señor dijo en Mateo 4:4, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nota lo que dice. Debes de vivir, dice, más que de lo material, más de lo que produce algo físico, una necesidad física. Debes vivir de acuerdo a la palabra de Dios para crecer y madurar en tu fe. El autor de Hombría Máximo dice esto, hablando de los hombres que no son maduros.
Dice, su inmadurez espiritual es casi seguro que lo llevará hacia el pecado. La inmoralidad, una conducta sin ética y a un amplio rango de tentaciones. Él nunca se ha enraizado en la palabra. Nunca aprendió las escrituras que nos hacen sabios y nos ayudan a determinar el curso de nuestra conducta. Nuestro modo de hablar, las actitudes de nuestro corazón y el fundamento de nuestra conciencia. Entre más palabra entre en usted, más como la palabra y más como Cristo, usted se vuelve. La palabra debe ser adquirida en espíritu. Entre menos palabra, menos como la palabra y menos como Cristo usted se vuelve. Es una fórmula elemental, pero separa a los hombres de los muchachos. ¿Cómo la ve, hombre? Lo que está diciendo es que necesitamos de la palabra para crecer y madurar. En Grace tenemos los recursos para ayudarte a crecer, pero tienes que hacer el trabajo. Me encanta un himno en inglés que se llama Trust and Obey. Traduzco las primeras dos estrofas porque en inglés no me gustó. En español no me gustó la traducción que actual, pero dice esto. Cuando caminamos con el Señor, a la luz de su palabra, qué gloria Él derrama en nuestro camino. Al hacer su voluntad, permanece aún con nosotros y con todos los que confían y obedecen. Confía y obedece porque no hay otra manera de ser feliz en Jesús. Confiar y obedecer. Luego en compañerismo dulce nos sentaremos a sus pies o caminaremos a su lado en el camino. Lo que Él dice haremos. Donde Él nos mande iremos. Nunca temeremos, solo confiar y obedecer. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana por lo que este salmo nos enseña. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros en esta mañana. Confesamos nuestra falta de obediencia a ti, nuestra falta de anhelo de obedecerte, nuestra falta de poner tu palabra en nuestro corazón y ser obedientes. Señor, ayúdanos a guardarla con todo nuestro corazón, porque queremos amarte a ti como tú nos has amado. Y aún con todo lo que podamos hacer, jamás podremos amarte de lo que tú nos has amado. Que eso sea una realidad de nuestra vida. En el nombre de Cristo.